Que Dios te bendiga, mi querido hermano. El día de hoy me gustaría compartir contigo en esta serie de sermones online sobre el tema de los consejeros, ¿cierto? ¿Quiénes son los consejeros? ¿Cuál es la tarea que cumplen los consejeros? ¿Cuáles son los requisitos para poder ser consejeros? Bueno, en primer lugar, ¿cierto? En nuestra iglesia pueden ser consejeros tanto hombres como mujeres, ¿ya? No es un cargo solamente para algunos, sino que para hombres o para mujeres. También los consejeros deben ser personas, ¿cierto?, que tengan buen testimonio, ¿ya? Es decir, que no estén acusados de ninguna falta, que tengan vidas cristianas sólidas, que sean cristianos maduros. Y también los consejeros deben ser miembros de nuestra iglesia. Como hemos dicho anteriormente, todas las personas que trabajan en la iglesia en un liderazgo, coordinando, predicando, en la portería, en diferentes áreas, ¿cierto?, deben ser miembros de la iglesia. Los consejeros deben ser miembros en plena comunión, es decir, deben apoyar, ¿cierto?, el trabajo de la iglesia, asistiendo a las reuniones, asistiendo a los cultos, apoyando la visión de la iglesia y además, ¿cierto?, apoyando a la iglesia con sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias. Es decir, deben ser cristianos comprometidos que creen en la visión de la iglesia y quieren que la obra pueda crecer y pueda avanzar. Deben ser, ¿cierto?, también personas sabias y prudentes, ya que muchas veces en las reuniones que tenemos nosotros con ellos se van a conversar temas de la iglesia, se van a tratar asuntos, ¿cierto?, delicados. Entonces deben ser cristianos maduros, cristianos prudentes, cristianos sabios, ya que sepan escuchar, que sepan dar una respuesta, un consejo acorde a la palabra del Señor, para que así la iglesia, ¿cierto?, las tomas de decisiones que hagamos puedan ser de beneficio para todos. Ya deben apoyar, como les dije, el plan de la iglesia. Si nosotros tenemos un proyecto, un plan, que la iglesia crezca, se evangelice, se crezca en el conocimiento de la palabra, que podamos hacer alguna obra y está acorde a la palabra, ellos deben, ¿cierto?, siempre estar apoyando, animándonos, ¿cierto?, a seguir mejorando como iglesia. Qué triste es, mi hermano, cuando de repente los pastores quieren hacer mejora en la iglesia, arreglar el templo o hacer alguna actividad para poder bendecir a los vecinos o para poder alcanzar almas nuevas, y muchas veces hay un liderazgo, ¿cierto?, consejeros que no apoyan la visión, que en vez de ser un apoyo, ser una bendición, son un clavo que estanca la obra, ¿ya? Es muy difícil trabajar con ese tipo de liderazgo. Entonces el consejero debe ser un facilitador, un hombre, una mujer que apoye la obra para que la iglesia siga avanzando. Los consejeros, ¿cierto?, deben tener todas estas cualidades, todos estos requisitos. ¿Y cuál es la tarea, mi hermano, de los consejeros? Los consejeros, junto con nosotros los pastores, nos reunimos una vez al mes para poder orar por la iglesia, para poder planificar el trabajo de la iglesia. Tenemos nuestra reunión de consejo, ¿cierto?, para nosotros poder ver qué cosas necesita la iglesia, qué arreglo hay que hacer en la iglesia, qué actividades podemos hacer en la iglesia, qué líderes podemos colocar, ¿cierto?, al frente de los ministerios en los años siguientes, qué cosas hay que mejorar, qué se debe corregir. Todas estas cosas nosotros las conversamos en la reunión de consejo una vez al mes. Y nuestras reuniones de consejo son el primer jueves, ¿cierto?, de cada mes en la casa pastoral. Ahí nos reunimos los consejeros para poder conversar los temas de la iglesia y para poder ver en qué áreas podemos ir mejorando. Actualmente en nuestra iglesia tenemos nosotros 3 consejeros, ¿ya? 3 hermanas que trabajan en la consejería, que son nuestra hermana Alicia, que ya está encargada, ¿cierto?, de las finanzas de la iglesia. Tenemos nuestra hermana Isolda y tenemos, ¿cierto?, a nuestra hermana Jacqueline Belmar, que ella también está encargada de lo que es la acción social de la iglesia, ¿ya? ¿Cuál es otra tarea de los consejeros? Es orar por la iglesia. Se supone que los consejeros son cristianos maduros que deben tener una vida de oración y en sus oraciones, por sobre todas las cosas, deben estar siempre clamando por los pastores, por el liderazgo y por la iglesia en general, por los miembros y aquellas personas nuevas también que están llegando a la iglesia. Los consejeros también tienen la tarea de ayudarnos a nosotros los pastores, ¿cierto?, en llamar y visitar a los hermanos. De repente la gente siempre espera que sea el pastor o la pastora quien esté al pendiente de ellos, llamándole o visitándole, pero los consejeros también cumplen este rol, nos ayudan a nosotros a poder estar pendiente, qué hermano está faltando, a qué hermano hay que hacerle una visita, a qué hermano se le debe ayudar, ¿cierto?, con las primicias o todo eso. Entonces los consejeros nos ayudan en la tarea pastoral, de poder visitar, de poder llamar, de poder estar al cuidado pastoral de los hermanos.
El consejo, ¿cierto?, también nos ayuda a nosotros a poder tomar decisiones. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, decisiones grandes que hacer en la iglesia, una ampliación, una reparación de gran envergadura, ¿cierto?, que donde se requiera hartos recursos, harto dinero, algún préstamo, algún ministerio quizás para hacer alguna actividad, no son decisiones que nosotros tomamos, por así decirlo, solos, ya como pastores, sino que lo conversamos en el consejo, le pedimos su opinión, le pedimos su sugerencia y bueno, podemos, ¿cierto?, decir de que 5 cabezas, ¿cierto?, piensan más que una sola. Entonces los consejeros nos ayudan a tomar estas decisiones en las reuniones. Nosotros le presentamos las propuestas, el plan y vemos, ¿cierto?, cuál es la mejor decisión para la iglesia. Los consejeros también tienen la tarea, el rol de que a la hora del culto, cuando el predicador hace un llamado al altar, o también, ¿cierto?, cuando muchas veces alguien pide orar por los enfermos, orar por un cumpleaños de alguien, ¿cierto?, imponer las manos sobre alguien, los consejeros son los que tienen esta tarea de poder realizar. Por ejemplo, de repente uno puede estar predicando, ¿ya? Y dice, hermano, si alguien quiere orar que oren por su vida, pasa acá al frente. Los primeros en ir a colocar las manos deben ser los consejeros. Es por esto que los consejeros deben congregarse con regularidad, ¿cierto? Deben estar preparados espiritualmente, deben ser maduros espiritualmente, deben tener vida de oración, no deben tener pecado ni nada escondido, ¿cierto? Para que al colocar las manos puedan ser una bendición, ¿cierto?, para los hermanos. Yo como pastor, por lo general, a mí me gusta orar solamente por los varones, ¿ya? Y como en nuestra iglesia son más mujeres, entonces hay varias consejeras que pueden ir y orar, ¿cierto?, por las hermanas mujeres. Entonces ese es más o menos guardar el orden para que nosotros podamos entender cuál es el orden en las reuniones en la iglesia. No es que cualquiera va a ir a colocar las manos, no es que llegó alguien de visita o alguien nuevo, ¿cierto?, y va a ir a empezar a orar por los enfermos, no. Hay un orden en la iglesia y la tarea de orar por los enfermos, de orar por las necesidades, de orar, ¿cierto?, por un cumpleaños, de imponer las manos sobre alguien que esté en una necesidad espiritual, es de los pastores y de los consejeros, ¿ya? Dice la palabra en Santiago, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces esta es una tarea del liderazgo de la iglesia, ¿ya? También los consejeros nos ayudan a nosotros a ver los puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos, ¿ya? Nosotros también tenemos los nuestros, ¿cierto? Y como son puntos ciegos, quizás de repente no nos damos cuenta que estamos fallando en un área, que nos falta hacer una mejora, que debemos mejorar una actitud, que debemos tener otro comportamiento en algunas cosas, que debemos quizás ser más serios para tratar algunos temas, o debemos quizás tomar otros temas con más calma. Entonces todos tenemos algún punto ciego, ¿cierto? El templo quizás hay alguna mejora que nosotros no hemos visto, hay que ayudar a alguien. Los consejeros nos ayudan en esto, en ver nuestros puntos ciegos para que nosotros podamos llevar a cabo mejor la tarea del ministerio, ¿cierto? Con ideas, con mejoras y siempre, ¿cierto?, con un espíritu positivo de querer aportar a la obra para que la iglesia sea la que siga avanzando. Y también los consejeros, mi hermano, nos ayudan a nosotros en la consejería. De repente quizá usted quiere tratar un tema, ¿ya?, y quiere buscar un cristiano maduro, un hermano o hermana madura que le pueda ayudar en la consejería. Ahí tienen que estar los consejeros también para darle un consejo, una palabra de aliento, una palabra de sabiduría, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿ya? Entonces usted, cuando tenga algún problema, puede conversar con nosotros, ¿cierto?, como pastores, o bien puede ir donde alguna de las consejeras y pedirle alguna palabra de sabiduría, ¿cierto?, conforme a la Escritura. Entonces, en toda esta área nos ayudan los consejeros, y estos son los requisitos para poder trabajar como consejero en nuestra iglesia. Cuando las iglesias no son tan grandes, ¿cierto?, como la nuestra, nosotros solamente contamos con 3 consejeras, ya más los pastores hacemos un equipo de 5. Cuando las iglesias son muy grandes, ¿cierto?, hay mucha gente, se necesita ir ampliando este grupo, pero por el momento estos somos los que trabajamos, y espero de que podamos seguir trabajando con nuestras hermanas, haciendo cada día mejor las cosas, y que Dios siga preparando hombres y mujeres fieles, ¿cierto?, maduros espiritualmente y comprometidos para poder trabajar en la obra como corresponde. Que Dios les bendiga.